Rosalba Reynoso Cervantes y Manuel Medina Martínez. Hermanos, para disponernos a participar dignamente de estos sagrados misterios, iniciemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra a los hombres buenos.
Hiciste que tu palabra asumiera la realidad de nuestra carne en el seno de la Virgen María. Concede a quienes proclamamos a nuestro Redentor como verdadero Dios y verdadero hombre, que merezcamos participar de su naturaleza divina. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ahaz diciendo: pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Contestó Ahaz: no la pediré, no tentaré al Señor. Entonces dijo Isaías: oye, pues, casa de David, no satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar también a mi Dios. Pues bien, el Señor mismo les dará por eso una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Palabra de Dios.
Segunda lectura. En tu libro de la carta a los Hebreos. Hermanos, es imposible que la sangre de toros y machos cabríos pueda borrar los pecados. Por eso al entrar al mundo, Cristo dijo, conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas, en cambio me has dado un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así que eso es lo que pedía la ley, y luego añade, aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo, y en virtud de esta voluntad todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez por todas. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada que preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado. Palabra del Señor. Nosotros. Hermanos, hoy estamos celebrando la solemnidad de la Anunciación del Señor. 9 meses antes de la Navidad estamos celebrando esa encarnación de Jesús. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. O sea, este momento, este acontecimiento, como la peor desgracia es no estar en gracia. Esa es una desgracia. No estar en gracia. Alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. La alegría es consecuencia del estado de gracia. ¿Por qué? Porque el pecado mete desorden, mete desarmonía con Dios, con los demás, con nosotros mismos e incluso con la naturaleza. El pecado mete desarmonía. El pecado nos aleja de Dios. El pecado produce placer, claro que sí.
pero no produce felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad es de origen espiritual. Alégrate llena de gracia porque el Señor está contigo. Así que, hermanos, hoy es una invitación a llenarnos de la gracia de Dios. Estado de gracia. La peor desgracia no es ni la escasez de medios, ni la enfermedad, ni la misma muerte. La peor desgracia es no estar en gracia. Como sabemos, la gracia es esa participación de la vida divina, la participación de Dios. Alégrate, llena de gracia. No tengas miedo, María, porque has hallado gracia ante Dios y vas a concebir y a dar luz a un hijo. María pudo haber dicho que no. Sin embargo, ella dio ese sí. Y vemos cómo Dios bendice la obediencia. Decía Santo Tomás de Aquino, cuando Dios elige a una persona para una misión concreta, Dios le da todo lo que requiere, todos los dones, todas las cualidades necesarias para poder cumplir con aquella misión que Dios le encomienda. La Virgen María se abandona a la voluntad de Dios. He aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Recordemos que en ese tiempo un esclavo no tenía voluntad propia. La voluntad del esclavo es lo que decidiera el amo. Si el amo decía, este día no comes, pues ese día no comía. Si el amo decidía, tenía que hacer esto, el esclavo tenía que hacerlo. O sea, no es opcional, no era opcional. El esclavo hacía lo que le decía precisamente el dueño, el amo. La Virgen María se define como la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que has dicho. Como escuchábamos tanto en el Salmo como en la primera lectura, la importancia de hacer la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que tú deseas. Tu ley es... Hoy nosotros la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se escucha, se conoce en la oración. La Virgen María, estando en oración, en silencio, es donde escucha lo que Dios quiere de ella. Donde escucha lo que Dios quiere de ella. La salud de mi mamá, y como no se la concedió, yo me... Hermanos, en que yo lleve a cabo el proyecto de Dios en mi vida. Hacer la voluntad de Dios. La Virgen María accede al proyecto de Dios en su vida. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hermanos, Dios sabe para qué fuimos hechos. Por eso, hermanos, es muy importante llevar a la oración sobre nuestra vocación. Señor, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Señor, ¿cuál es la misión que me tienes encomendada en este mundo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? La Virgen María le dio ese sí al Señor y fue un sí sostenido.
Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, Jesús, Él constantemente va a estar repitiendo: yo he venido a hacer la voluntad del Padre. Y tal fue la obediencia de Jesús al Padre, que esto lo llevó a una muerte, y una muerte de cruz. Y lo que Dios quiere, Dios no quiere sacrificios. Señor, sacrificios tú no quieres. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No quisiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que hagamos su voluntad. Ahí es donde vamos a encontrar la felicidad. No en que Dios haga mis planes, mis proyectos, sino en que yo descubra cuál es el proyecto de Dios en mi vida y lo lleve a cabo. Comentaba un sacerdote, él fue a un retiro, bueno, antes de que entrara al seminario, él tenía pues planes de casarse y cuenta que después de un retiro que fue, él tuvo un encuentro con Dios muy fuerte y pues él estaba con la duda, ¿verdad, Señor? Y lo llevaba a la oración: Señor, dame luces, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Porque pues él tenía su novia, él tenía los planes de casarse, pero por otro lado también sentía el llamado hacia el sacerdocio. En ese retiro descubrió que Dios le pedía eso, entonces lo llevaba a la oración: Señor, dame señales, qué es lo que tengo que hacer, dime por dónde, porque pues no estoy confundido, porque estoy muy confundido. Y así un día, otro día y otro día le pedía luces, ¿verdad? Entonces con la persona que andaba por una cosa por otra, no se pudo casar. Por una cosa por otra no se pudo casar con esa persona. Y porque él le decía: Señor, dime, dame luces, dime dónde, dime por dónde. Ya pues Jesús a través de acontecimientos le hizo ver que por ahí no era el camino. Así que no se casó con esa persona, acabó entrando al seminario y cuenta que después de muchos años, varios años, 20 o no sé cuántos años, volvió a ver a esa persona con la que se iba a casar y al verla él se dijo: de lo que me libró Dios. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros tomamos nuestras decisiones sin llevarlas a la oración. Es muy importante llevar a la oración aquellas decisiones que queremos tomar, porque luego así la gente a la hora que toma sus decisiones no consultan a Dios, ellos solos hacen decisiones, le salen mal, le echan la ¿verdad? Pero ¿por qué el Señor me mandó a esta persona? ¿Pero por qué el Señor me mandó a él? A ver. ¿En qué momento tú lo consultaste? ¿Cuánto tiempo hiciste oración? Pedirle al Señor: bueno, si es que me llamas para el matrimonio, Señor, pues te pido, ¿verdad? Por el que va a ser mi esposo, por la que va a ser mi esposa. Qué importante, hermanos, es pedirle. En mi profesión vocacional, en mi carrera profesional, ¿para qué tengo cualidades? Decía uno, ¿verdad? Dice: a mí me gustaría ser piloto, pero me da miedo. Otro decía: yo quiero ser médico, pero me da miedo la sangre, ¿verdad? Entonces, pregúntale a Dios en oración, en el mundo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cuando nosotros lo llevamos a la oración, Dios habla a través de acontecimientos, a través de personas. Dios nos va mostrando su camino, pero debemos de ponernos, podríamos decir, en la frecuencia, en sintonía con Dios, para escuchar su voz. Es decir, nuestras decisiones deben de estar desde el punto de vista humano bien razonadas, es decir, no dejarnos llevar por el sentimiento. ¿Por qué? Porque el sentimiento nos engaña. El sentimiento es pasajero. Por eso decía el Papa Francisco, hablando sobre el matrimonio no se puede fundamentar o no se debe fundamentar
en las arenas movedizas del sentimiento. Arenas movedizas del sentimiento. ¿Por qué? Porque las arenas movedizas no es algo firme, no es algo estable, es variable el sentimiento. Hoy podemos estar alegres, mañana podemos estar tristes. El sentimiento así es. El matrimonio no se debe fundamentar en las arenas movedizas del sentimiento, sino en la roca firme del amor de Cristo. Ahí está. Nuestras decisiones, hermanos, con la razón, nada con la fe. Que dice la Fides et Ratio, las dos alas que elevan el espíritu es la fe y la razón. Las dos alas que nos elevan. A través de la razón, a través de la fe, descubrir cuál es la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Recuerdo el caso de un niño, tendría unos 10 años, y estaba enfermo de leucemia. Y sus papás pues trataban de salvarle la vida, lo llevaban con un médico, con otro médico, una clínica, otra clínica, y pues no había manera de curar al niño. Y el niño, me lo comentaron los papás, cómo el hijo fue preparando a los papás para su partida. Y el hijo les decía: papás, ya no gasten dinero en mí, ya no gasten dinero, ya no me lleven a los hospitales, no quiero ir, porque ustedes no se han dado cuenta de que yo ya he cumplido con mi misión y Dios me necesita en el cielo. Dios me necesita en el cielo. Un niño a los 10 años ya tenía la claridad de cuál era la voluntad de Dios. Fíjense, cómo cuando nosotros entramos en esta sintonía de Dios, aún en las desgracias, vamos a ver la mano de Dios. Ustedes no han entendido que yo ya he cumplido con mi misión. Ya he terminado yo con mi misión. 10 años. Y yo ya no tengo que estar aquí en la tierra. Dios me necesita en el cielo. Allá donde ya no tendré problemas de dolores, de achaques, no necesitaré medicinas, nada de eso. Hermanos, cuando nosotros descubrimos el proyecto de Dios y lo llevamos a cabo, la enfermedad, la escasez de medios, la misma muerte, no será una desgracia. No será una desgracia. La desgracia es no estar en gracia. Esa es la desgracia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se condena? Así que, hermanos, en esta solemnidad de la Anunciación del Señor, así como la Virgen María le dio ese sí al Señor, al proyecto de Dios en su vida, pues ojalá que también nosotros le demos ese sí al Señor en la misión que Él nos tiene encomendados. Pero insisto, la voluntad de Dios la vamos a encontrar en el silencio, en la oración. Pedirle constantemente en la oración: Señor, ¿cuál es mi lugar en el mundo? Señor, ¿cuál es la misión que me encomendaste? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cada uno fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Fíjense qué interesante. Decía un poema: así como el sol tiene un rayo virgen para cada uno de nosotros, así también Dios tiene un camino virgen para el regreso al cielo. Así como el sol tiene un rayo virgen para cada uno de nosotros, así Dios tiene un camino virgen, es decir, que nadie ha caminado, para cada uno de nosotros, una misión para regresar al cielo. Así que cada uno de nosotros tenemos una misión. Este niño, a sus 10 años, incluso hay niños que recién nacidos mueren. Cada uno tiene una misión. Entonces lo importante no es ni cuántos años vivamos, no es si nos casamos, no nos casamos, si entramos al seminario, si no entramos al seminario, si entramos a religiosas, no. O sea, lo importante es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo importante.
porque ahí es donde viene la felicidad. La felicidad no la da el estado de vida. Decía una señora casada, yo soy bien feliz en un monasterio ahí con unas monjitas, yo creo que Dios me pide que sea monja, ya tenía como 8 hijos, ¿no? Digo, no hombre, usted se va a santificar en su casa, donde le saque adelante a sus hijos, saque adelante a su marido, Dios la quiere ahí que se santifique. Entonces la santidad no depende de si ser religiosa o ser sacerdote o ser casado. La felicidad viene de la fidelidad al estado de vida en que Dios nos llama, aún más. A mayor entrega, a mayor generosidad en la vocación que Dios nos llama, como consecuencia vendrá mayor felicidad. A mayor generosidad, como casado, como sacerdote, como religiosa, a mayor generosidad, mayor felicidad. A mayor fidelidad, de ahí también viene, mayor felicidad. Ahí es donde está la felicidad. En ser fieles al proyecto de Dios, en ser fieles a lo que Dios nos pide. Decía San José María, de que tú y yo seamos fieles a nuestro estado de vida, a nuestra vocación, dependen grandes cosas. Recuerdo en un aniversario de 50 años de casado, decía una nuera, le decía a su suegra, suegra, le doy gracias por haber educado muy bien a su hijo, porque gracias a la educación que ustedes le dieron, es un excelente padre de familia, es trabajador, es un excelente esposo, es muy hogareño, es una persona muy deportista, muy trabajadora. Gracias, suegra, por haber educado muy bien a su hijo. Fíjense, que una nuera hable bien de su suegra no es muy común. Pero como cuando las cosas se hacen bien, hasta la misma nuera reconoce el trabajo de la suegra. De que tú y yo seamos fieles a nuestra vocación, dependen grandes cosas. Pues pidámosle al Señor, hermanos, que nos ayude a ser fieles a la vocación que Dios nos ha dado y que en la oración descubramos precisamente ahí la voluntad de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar la felicidad, no en que Dios haga mis planes, sino en que yo descubra la voluntad de Dios y la lleve a cabo. Pedimos a la Santísima Virgen María su intercesión para que nos ayude a descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida y llevarla a cabo. Que así sea. Vamos a profesar nuestra fe y hoy, como estamos celebrando la encarnación, en el momento en que Jesús se hizo hombre, cuando lleguemos a la parte que dice y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, en ese momento nos vamos a detener, vamos a hincarnos para recordar ese momento tan importante en el que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo uno como nosotros en todo igual, menos en el pecado. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Hacemos silencio y nos hincamos.
De pie. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Al celebrar hoy el inicio de la salvación del linaje humano, oremos, hermanos, y digamos con fe: te rogamos, Señor, para que el Hijo de Dios, que se hizo hombre en el seno de una virgen humilde y obediente, conceda a los fieles imitar a aquella que complació con su humildad al Señor, y a nosotros nos ayudó con su obediencia. Oremos. Para que el Verbo de Dios, que al hacerse hombre en el seno de María, cumplió las antiguas profecías, realice también con su encarnación los anhelos y esperanzas de los pueblos, y que aún ignoran la presencia de Dios en el mundo. Oremos. Para que el que enaltece a los humildes y colma de bienes a los hambrientos, dé fuerza a los decaídos, consuele a los tristes y conceda su ayuda a todos los que sufren. Oremos. Para que el que miró a su sierva ponga también sus ojos en nuestra debilidad y haga obras grandes en nosotros. Oremos. En acción de gracias por 35 años de matrimonio de Marco y Lulú, por la vida y la familia, por las necesidades e intenciones de María Viridiana Ruiz, de Claudia, Estefanía, Andrea y Ricardo. Oremos. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en especial por Hilda Cruz Galindo, Mireya Catalina Sánchez Navarro, César Efrén Fragoso Hernández, Rosalba Reynoso Cervantes y Manuel Medina Martínez. Oremos. Dios nuestro, que escogiste a Santa María Virgen como Madre del Salvador, escucha las oraciones de tu Iglesia, y es que, siguiendo el ejemplo de Santa María y poniendo en ti toda nuestra esperanza, obtengamos en abundancia los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta
hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio, agradable a Dios Padre Todopoderoso. Los dones de tu iglesia, conoces tu unigénito, y concede celebrar con gozo sus misterios por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien la Virgen Santísima acogió primero. De tu gloria, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos da, digamos con fe y esperanza cantando. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Les recuerdo que para la paz simplemente se da una reverencia, pero no se den la mano. La paz del Señor esté con ustedes. En Cristo con nosotros, hermanos, con su cruz, dense la paz como un signo de reconciliación. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre. Recuerdo que la comunión se les va a dar en los dedos, y procuren comulgar en el platillo, por si hay alguna partícula que caiga sobre el platillo. Por favor, también les van a estar dando gel para que
puedan desinfectarse las manos.
Vamos a hacer la oración del Papa Francisco ante la pandemia del coronavirus. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, como un signo de salvación y esperanza. A ti nos encomendamos, salud de los enfermos, que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación del pueblo romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás, para que, como en Caná de Galilea, vuelva la alegría y la fiesta después de esta prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús nos dirá, el que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oremos. Señor, por esta comunión, fortalece en nosotros la verdadera fe, para que cuantos proclamamos que tu Hijo de la Virgen María es verdadero Dios y verdadero hombre, lleguemos a la alegría eterna por el poder salvador de su resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahorita terminando la misa voy a traer el Santísimo para que empecemos la hora santa, y ante el Santísimo vamos a hacer esa oración que les acaban de dar, que es la consagración a la Virgen. El Señor esté con ustedes. Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benignamente al género humano, por medio de su Hijo Santísimo, nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones. Amén. Que experimenten siempre y en todo lugar la protección de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir al autor de la vida. Amén. Que a todos ustedes que se han reunido hoy aquí para celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les conceda los goces espirituales y los premios del cielo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Hermanos, que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén.